Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Fe Live, una iglesia con corazón. Aleluya. Vamos así. Hey. Te adoramos solo a ti, al que es digno, que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Vamos, iglesia. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y lo cantamos. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Vamos, iglesia, así con sus palmas arriba. Sí. Y hoy glorificamos tu nombre. Pues dame un grito de júbilo al Señor. Hay gozo y alegría y cantamos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Alguien puede darle un grito de júbilo al Señor y declarar que Él es nuestro Dios. ¡Yeah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Y alguien quiere danzar en la presencia del Señor. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Y Dios, hazlo otra vez.
es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallará. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Canta la iglesia. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallará. Todo es posible, todo es posible, y todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallará. No has perdido una batalla, y no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca fallarás. Vamos, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y nunca, nunca fallarás. Oh, confiamos en tu dulce gracia, mi buen Salvador. Todo es posible, y todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallará. Todo es posible, todo es posible, todo es posible en ti. Todo es posible, oh, oh, oh. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, sé que nunca me fallará. Y sé que nunca me fallará. Yo sé que nunca me fallará. Todo es posible en ti. Levante sus manos y díganle al Señor: yo sé que no me vas a fallar, sé que no me vas a fallar. La atmósfera del reino de Dios está en este lugar. Mientras adoramos, el mar se abre. Mientras adoramos, los muros caen. Mientras adoramos.
adoramos, el mar se abre, mientras adoramos, los muros caen, mientras adoramos, tu gloria viene, la victoria está en ti, mi victoria está en ti. Mientras adoramos, tú te mueves, mientras adoramos, mi fe crece, mientras adoramos, tu poder se manifiesta, descanso en ti, me refugio en ti. Atmósfera de gloria se establece entre nosotros, un río impetuoso llenas todo en plenitud, y es tu gracia suficiente para todo transformar, nada detendrá el fluir de tu poder. Levante sus manos ahí, iglesia, y declare que está en victoria en medio de tu tempestad, en medio de tu oscuridad. Levanta tus manos y dice: aquí está mi victoria, Jesús es mi victoria. Yo venzo porque Él está a mi lado, porque Él pelea por mí. Oh, en medio de la tempestad, tu voz siempre me guiará. Mi vida en tus manos está, Cristo, Cristo. En medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Mi vida en tus manos está, Cristo. Una atmósfera de gloria se establece entre nosotros, como río impetuoso llenas todo en plenitud, y es tu gracia suficiente para todo transformar, nada detendrá el fluir de tu poder, y nada detendrá el fluir de tu poder. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Qué bueno y qué maravilloso es poder estar en la casa del Señor. Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Mis amados, Dios les bendiga. Es un gozo para nosotros saludarle en esta nueva oportunidad que Dios nos regala. Y qué bueno es saber que Dios está cada día llenándonos con su bendita palabra. Qué bueno es saber que la administración del Espíritu Santo a nuestras vidas a través de su palabra es maravillosa, porque transforma el corazón, cambia las vidas, y damos gracias a Dios porque una vez más este día hemos podido tener un tiempo de adoración y un tiempo de alabanza, y también ahora vamos a tener un tiempo de la palabra del Señor. Me gustaría, por favor, una vez más invitarle a usted que pueda siempre tener pendiente en sus oraciones y clamarle a Dios por cada uno de esos venezolanos que aún no han sido alcanzados para el Señor, que aún no han recibido el mensaje de la vida eterna, de la salvación y perdón de pecados. Ahí detrás de esa bandera, detrás de esa imagen, de esa bandera, quiero que sepas que cuando oremos debemos clamar al Señor, porque hay miles, cientos de miles de venezolanos que aún no conocen al Señor, y ese es nuestro clamor,
que esas vidas puedan venir al reino de Dios, puedan venir doblegadas a los pies de Cristo. Así es que por favor recuerde cada día orar por nuestra nación. Y me gustaría que oremos ahora mismo por la palabra que vamos a recibir. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Este día clamamos, Señor, por nuestra nación. Clamamos, Señor, por cada uno de los que hoy son tus hijos, que hoy tú les has alcanzado con tu gracia y te damos gracias por ello, Señor. Pero también, amado Dios, queremos clamar este día por los que aún no han llegado al conocimiento de la verdad. Clamamos por ellos, Señor, y también por nuestros hermanos venezolanos que están fuera del país. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que les guardes, que les bendigas y que cada día, Señor, tu Santo Espíritu les consuele y les dé esa motivación para seguir adelante, al igual que a cada uno de nosotros. Señor, también oramos por la palabra que vamos a recibir y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos va a hablar este día, es tu Santo Espíritu. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy, mis amados, estamos hablando de este tema tan hermoso, tan maravilloso, este tema que definitivamente nos atrapa y es entender el gran poder de esa sangre preciosa. Preciosa sangre es nuestro tema el día de hoy. Preciosa sangre de Cristo Jesús. Preciosa sangre que fue derramada con toda la intención de que cada uno de nosotros sea salvo, sea libre, seamos purificados, seamos redimidos. Pensaba en estos días acerca de este tema de la causalidad, causa y efecto. La sangre de Jesucristo es la causa del efecto que usted y yo hoy tenemos de la libertad plena que nos ha dado Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Ahora mira, hablar de la sangre de Cristo para nosotros debe ser algo tan especial, y recibir el poder de la sangre de Cristo en nuestras vidas, eso es realmente lo que nos hace nuevas criaturas, lo que nos transforma. Es la sangre de Cristo la que tiene el poder, que Jesucristo allá en la cruz del Calvario derramó su sangre para a través de su sangre alcanzarnos. Para mí esas cuerdas de amor que dice el salmista allá en el Salmo 16 tiene que ver con esa sangre derramada, que fue derramada para alcanzarnos a cada uno de nosotros. Así que el día de hoy me gustaría que pensemos y le demos apertura a lo que Dios nos quiere hablar. El Espíritu Santo nos quiere hablar acerca del valor tan incalculable, inmenso que tiene la sangre de Jesucristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Mira, cuando pienso en esto, allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, nos habla acerca del valor de la sangre de Cristo. Capítulo 9 y capítulo 10. Voy a pedirle que usted esta semana lo pueda leer en casa. Pero también es muy clara la palabra del Señor. Dice que cuidado nosotros ir a pisotear esa sangre preciosa que fue derramada por el Cordero allá en la cruz del Calvario. ¿Cómo pisoteamos nosotros la sangre? ¿Cómo nosotros podríamos hoy día estar blasfemando contra Dios? ¿Cómo hoy podríamos estar ofendiendo a Dios el Padre? Cuando vamos deliberadamente y entonces cedemos ante el pecado, cedemos ante la tentación, cuando vamos deliberadamente y vamos por los placeres de la vida, por los deseos del mundo, y en ese momento entonces nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? No me importa lo que hiciste, Jesucristo, por mí en aquella cruz. Y entonces cuando las personas van y pecan contra Dios de una forma intencional, porque prefieren darle gusto a los deseos del cuerpo, de la carne, que obedecer la palabra de Dios, entonces de esa manera se está despreciando ese valor incalculable que tiene la sangre de Cristo. Estaríamos pisoteando, y ahí es donde el Señor hoy nos quiere llevar, a que podamos entender que desde aún allá en el antiguo pacto, Dios nos venía hablando acerca de la sangre del Cordero que iba a ser derramada. Y me gustaría que vayamos ahí a la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el versículo 14. Dice la palabra de Dios, y leemos en la unción de su Santo Espíritu. Dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno.
Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Mira, mis amados y amigos que hoy están escuchando la palabra de Dios. Cuando la Escritura nos dice allí que la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más, es que realmente la sangre de Cristo puede hacer mucho más de lo que hacía el derramamiento de sangre de aquellos carneros, de aquellos cabras, de aquellos corderos que eran sacrificados por el sacerdote allá en el lugar santísimo. Esa sangre derramada por aquellos corderos y por aquellos animales que eran sin defecto, esa sangre y ese sacrificio se hacía bajo la ley mosaica y lo hacían en aquel entonces creyendo que los pecados iban a ser perdonados. Pero notemos algo, y es que el sacerdote tenía que ir cada año al lugar santísimo entonces a hacer un nuevo sacrificio, un nuevo derramamiento de sangre, un nuevo holocausto para pedirle perdón a Dios por los pecados. ¿Sabe? Gloria a Dios porque Jesucristo vino y Él dijo, yo sé que a mi Padre no le gusta ese sacrificio de derramamiento de sangre de animales. Yo sé que a mi Padre no le gusta esos altares de sacrificio de animales. A Él, el único sacrificio que Él ha visto soy yo, dijo el Señor Jesús. Entonces Él se hizo ese cordero inmolado. Jesús se hizo ese sacrificio perfecto. Por eso la palabra del Señor dice, se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno, que eso es el mismo Espíritu Santo de Dios. Notemos que dice que la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Cuando yo pensaba en esto, que Dios ha estado ministrando a nuestras vidas, esta palabra, pensaba en esta situación que tenemos actualmente como nación. Venezuela tiene un alto índice de suicidio. ¿Por qué? Producto de la ansiedad, de la depresión, producto de que el enemigo se ha estado apoderando de las mentes y de las almas, no solamente de adolescentes, jóvenes, sino también de personas adultas. Y cuando pensaba en esto, cuando dice que la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más, pensaba en la importancia que hay de esos profesionales de la salud, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras. Pero sabe, la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más que el trabajo que un hombre puede hacer con otra persona que está deprimida, por otra persona que está en ansiedad. La sangre de Cristo puede hacer mucho más que un tratamiento terapéutico o un tratamiento médico. La sangre de Cristo tiene poder. Y esta es una frase que hemos escuchado a lo largo del tiempo. La sangre de Cristo tiene poder, pero permite el Señor que no sea una frase que la utilicemos como un fetiche, que la utilicemos como un amuleto. Cuando estamos en situaciones difíciles, entonces queremos clamar, la sangre de Cristo tiene poder, pero en las circunstancias normales entonces nos olvidamos del Cristo que derramó esa sangre, nos olvidamos del Padre, de ese Hijo unigénito que envió a su Hijo a derramar esa sangre por amor a nosotros. Y sabe, es muy importante que nosotros entendamos que sí, definitivamente la sangre de Cristo es poderosa. Hay tantos testimonios que hemos escuchado acerca de cómo las personas que tenemos la fe en Dios puesta totalmente en Jesucristo y en algún momento de alguna opresión espiritual, en algún momento de algún ataque del enemigo a través de personas, de delincuentes, como el Señor nos ha defendido porque hemos confiado en Jesucristo y hemos declarado estoy cubierto con la sangre de Cristo, hasta el punto de que Dios nos hace hasta invisibles. ¿Sabe? Hay testimonios tan hermosos. Hay un testimonio que escuché hace muchos años de una misionera norteamericana que estaba por allá en los campos de Lara, específicamente en los campos de Kibor. Y ella iba normalmente, tenía como costumbre ir a hacer las compras un día de la semana a un lugar retirado del sitio donde ella estaba establecida para en ese lugar ir y alcanzar a las personas de esa población. Y un día cuenta la historia de que ella iba entonces al pueblo a comprar y ella para ir al pueblo tenía que transcurrir un buen trecho en bicicleta y había un lugar donde había una batea, una quebrada y unos delincuentes habían planeado ese día
esperarla ya al atardecer para violentarla, para quitarle lo que ella había comprado y para violentar su vida, inclusive para violarla a ella. Y entonces ella escuchó allá en el pueblo lo que estos hombres querían hacer. Y ella dice el testimonio que ella entonces venía cantando: la sangre de Cristo tiene poder, preciosa sangre de mi Jesucristo que me ha cubierto, que hizo todo por mí allá en la cruz del Calvario. ¿Sabe? En ese momento que iba pasando por aquel lugar donde estaban los delincuentes, literalmente aquellos hombres se quedaron inmovilizados, paralizados. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Quedaron paralizados y no le pudieron hacer nada. Y damos gloria a Dios. Mira, así como ese testimonio, hay muchos testimonios más de personas que han estado al frente de situaciones tan fuertes, tan difíciles, y por declarar la sangre de Cristo tiene poder, Dios los ha librado de que los atraquen, de que los golpeen, de que los maten, y de tantas cosas nos ha librado el Señor que aún nosotros ni siquiera sabemos. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo fue allá a aquella cruz, el unigénito Hijo de Dios, y derramó su sangre para alcanzarnos a nosotros, para limpiarnos de todo pecado. Derramó su sangre para entonces purificarnos y quitarnos toda la deuda que nosotros teníamos. Él nos compró con precio de sangre, Él nos redimió con su sangre, gloria a Dios. Dice allí este versículo que acabamos de leer: su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. Y esto es muy importante, que hoy usted pueda internalizar esto que Dios nos está diciendo. La sangre de Cristo purifica nuestra conciencia. ¿Sabe? Una conciencia de una persona que está con una conciencia, como hemos escuchado decir y hemos dicho, una conciencia negra o una conciencia sucia, es una persona que no descansa. Es una persona que siempre anda llena de temor. Es una persona que no sabe qué hacer, porque ahí vienen las acusaciones del enemigo a decirte: tú eres un pecador, tú eres un sucio, tú eres esto, tú has hecho aquello. Y qué bueno es saber que la palabra nos dice que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia. ¿Sabes? Sea cual sea el pecado que hayas hecho, que hayamos hecho, quiero decirte que no hay pecado tan perverso, tan malo, que se pueda resistir ante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, fue a eso. Él derramó su sangre para lavarnos, lavar nuestras vidas. Él derramó su sangre, esa sangre carmesí, para limpiar nuestras vidas y hacernos más blancos que la blanca lana, así lo dice la palabra. Note usted que dice que su sangre purifica nuestra conciencia, y pienso en esto que acabamos de hablar hace poco, de ese índice de suicidio tan alto que tiene la nación venezolana, y Mérida es uno de los estados que aún es más grande el índice. Las estadísticas lo dicen, por lo menos una persona al día se suicida acá en Mérida. Y quiero decirle, ¿por qué las personas llegan a ese punto? Las personas pueden estar llegando a ese punto porque su conciencia está negra, porque su conciencia está sucia, porque el enemigo viene a hablarles al oído y viene a decirles: tú no sirves para nada, tú eres un bueno para nada, tú eres un malvado, tú eres un delincuente, tú eres esto, tú eres aquello. Y yo quiero decirte este día: Jesucristo vino para decirte: tú eres muy valioso. ¿Sabe? Cuando te sientas de esa manera, te sientas descorazonado, te sientas triste y pienses que realmente tu vida no vale nada, piensa por un momento en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que lo hizo por ti. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Qué bueno es nuestro Señor. Y ahora cada uno de nosotros para Él es tan valioso, ¿sabe? Tú vales mucho para Dios. Mira, tú que estás escuchando ahora mismo, quiero decirte, es muy importante. Si estás pasando por estados de depresión, de ansiedad, yo quiero decirte, ya Jesucristo allá en la cruz del Calvario llevó esas enfermedades mentales. Ya Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por ti. Ya Jesucristo lo hizo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es creer. Lo que tienes que hacer es creer lo que dice la bendita palabra de Dios. Lo que tienes que hacer es tener fe.
Lo que tenemos que hacer realmente es confiar en Él. Y sabe, cuando hay alguien que se atreve a creerle a Dios, Dios es el Dios de los milagros. Él es el único y verdadero Dios. Él lo puede hacer. Hoy mismo Dios puede hacer ese milagro contigo. Si has estado pasando por esos estados de angustia, de tribulación, y eso ha venido a atacar tu mente, y entonces te has sentido tan presionado que estás bajo esa presión, estás en depresión y has llegado a pensar que tu vida no vale, quiero decirte este día que Jesucristo fue a aquella cruz por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Y hoy Él nos dice, vengan a mí. Y cuando vamos a Él y somos lavados con su sangre, mira, Él nos hace de nuevo. Él hace una nueva criatura. Él hace un nuevo corazón en nuestras vidas. Él viene y entonces talla sus promesas en nuestra mente y en nuestro corazón. Así lo dice la palabra. Me gustaría, ¿verdad?, que podamos ir rápidamente y ver algunos versículos que están allí en este pasaje de Hebreos 9, ¿sí? Vamos a ver, por favor, los versículos del 11 al 15. ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios dice, pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Recuerde, estamos hablando que aquí en esta porción de la Escritura estamos hablando del antiguo pacto, pero estamos hablando del nuevo pacto. Y cuando hablamos de este nuevo pacto, se refiere el escritor inspirado en el Espíritu Santo, ese nuevo pacto es porque ya vino Cristo. Por eso Jesús dijo allá, el día de aquella cena hermosa que tuvo con los discípulos antes de ser entregado, Él dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sabe? Hay un nuevo pacto ahora en la sangre de Jesucristo que es muy superior a aquel pacto que había con el derramamiento de sangre de aquellos animales. Y dice la palabra, pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Mira, y esas bendiciones, la principal bendición es Él mismo. El mismo Jesucristo es la mayor bendición para nuestra vida, porque Él vino a traernos entonces esas bendiciones que tienen que ver con la limpieza de pecado, con la purificación de nuestra conciencia, con quitar de nuestras vidas ese peso del pecado, ese poder que el pecado tenía sobre nosotros. Y dice entonces, Cristo no presta servicio en una carpa como en la que servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, que no es de este mundo. Y ahí nos está diciendo la palabra que ya vino Cristo y que Él no vino a ejercer un sacerdocio común y corriente. No, Él es el gran sumo sacerdote, ¿sabe? Él vino y entonces Él hizo su trabajo, Él derramó su sangre, pero su sangre, escúcheme bien, no fue llevada a un lugar santísimo hecho por hombre, ni tampoco fue llevada al lugar santísimo allá en la presencia de Dios. Su sangre fue derramada aquí en la tierra, que era donde era necesaria que fuese derramada, porque es aquí en la tierra donde estamos los pecadores, y Él vino fue para eso, para salvar al pecador. Y dice entonces, vino Cristo con esas nuevas bendiciones que nos han llegado ahora. Y dice que Él no prestó su servicio en una carpa hecha por hombres, en un santuario. Él está prestando su servicio en ese lugar grandioso y perfecto que es el reino de los cielos. ¿Sabe? Allá en el reino de los cielos no hace falta que haya limpieza de pecados de nadie, porque allá no hay pecado. El pecado está aquí en la tierra y Jesucristo vino y derramó su sangre para entonces limpiar nuestros pecados. Y dice el siguiente versículo, Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo es el lugar perfecto y grandioso, que es la misma presencia de Dios el Padre, donde Él está ahí en ese lugar de honor a la derecha de Dios. Dice entonces, no ofreció la sangre, Jesucristo no ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Y hay algo muy importante que es el segundo aspecto. El primer aspecto es que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Y el segundo es que Él nos liberó para siempre del pecado. ¿Sabe? El pecado tenía un poder sobre la vida del hombre, pero Cristo vino entonces para derrotar a Satanás, para derrotar las tinieblas, para derrotar el pecado. Y todos aquellos que pasamos
a los pies de Cristo en la cruz del Calvario y aceptamos el sacrificio hermoso que Él hizo y somos bañados con su sangre, entonces ya el pecado no tiene ningún poder sobre usted. ¡Qué bueno! ¿Sabe? Sí vamos a ser tentados, sí. Sí vamos a pasar por situaciones donde el diablo va a estar acechando, sí. Pero qué bueno es saber que ya el enemigo fue vencido porque la sangre de Cristo lo venció allá en la cruz del Calvario. Sangre de Cristo y muerte de Cristo es sinónimo en la Escritura. Y la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, venció a Satanás y venció el pecado. Ya el pecado no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. El único poder que está sobre nuestras vidas el día de hoy es el poder de la sangre de Cristo. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de la palabra de Dios obrando en nosotros. Así es que mira, es importante que nosotros entendamos que ya no podemos ceder ante la tentación, que no podemos ir a revolcarnos en el pecado, porque de esa manera estaríamos despreciando esa preciosa sangre, estaríamos despreciando ese sacrificio hermoso que Jesucristo hizo por amor a nosotros. Ahora dice, es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que estaban limpios y los limpiaba por fuera. Note usted que ahí la Escritura es muy clara. Dice que esa sangre de esos animales los limpiaba por fuera, no es por dentro, no es la conciencia como lo hizo la sangre de Cristo, que vino a purificar nuestra conciencia, a purificar nuestro corazón, a lavar nuestra vida de pecados, de inmundicia. Aquella sangre solamente lo que hacía era una limpieza por fuera en el antiguo pacto. Dice entonces nuestro versículo central, que es el 14, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y dice, su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. Y ahí está el tercer aspecto. El tercer aspecto es que ahora la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, impide que usted y yo vayamos a morir espiritualmente. ¿Saben? No podemos morir espiritualmente si hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Muerte espiritual es separación de Dios. Y antes sí estábamos muertos espiritualmente, pero gracias al derramamiento de la sangre de Jesucristo, ahora tenemos vida. ¿Sabe? Jesucristo no vino a traer muerte, Él vino a traer vida. Y la sangre de Cristo nos ha dado esa vida que nosotros necesitábamos. Entonces, dice la palabra, porque Cristo murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. Y entonces estamos viendo que la sangre de Cristo, escúcheme bien, tiene el poder para limpiar los pecados de hoy día, el presente, para limpiar los pecados de las personas que en el futuro van a conocer la salvación, van a conocer el mensaje de amor de Dios. Y tiene el poder, escúcheme bien, para limpiar los pecados aún de nuestros antepasados que tuvieron la fe puesta en la profecía de que Jesucristo vendría y que iba a morir en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Lo que Dios entonces consideraba en aquel tiempo no era el animal muerto, no era aquella sangre en el lugar santísimo. Lo que Dios consideraba era la fe de la gente puesta en la profecía de su Hijo Jesucristo, que iba a venir a morir. Y sabe, todo el que creyó esa profecía, todo el que creyó y creyó que Jesucristo vendría para traer vida eterna y para traer salvación, entonces esas son las personas que dice aquí la palabra que Cristo murió para liberarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. Y entonces me gustaría pensar un momento allá lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Estaba en cautiverio, 430 años en cautiverio. Ahí estaban sometidos por los egipcios. Y Dios entonces un día se levantó y dijo, yo voy entonces a traer el castigo sobre este pueblo pecador, este pueblo egipcio, y sobre las creencias en sus dioses falsos. Y entonces Dios habló con Moisés y con Aarón y les dijo, vayan allá y hablen con mi pueblo escogido, con mi pueblo santo, con Israel, mi pueblo. Y díganle que vayan y preparen un sacrificio perfecto, un animal sin defecto de 1 año,
y entonces vaya y lo preparen y ese va a ser uno para cada familia. Y aun si la familia fuese muy pequeño, entonces podía ser uno para 2 familias. Y dijo entonces que comieran esa carne y que no la comieran ni muy cocida ni cruda, sino bien asada. Así lo dice la palabra. Pero dice entonces que guardaran esa sangre en una paila y que fuesen allá a sus casas y pintaran los postes de las puertas, los dinteles de las puertas y de las ventanas, porque él iba a enviar ese día a Jehová de los ejércitos un espíritu de muerte para matar a todos los primogénitos del pueblo egipcio, de ese pueblo que tenía en opresión a su pueblo santo. Iba a matar los primogénitos, hijos, y también aún los primogénitos de los animales. Y eso fue lo que pasó esa noche. Esa noche entonces ese espíritu de muerte iba pasando por los pueblos, y donde estaban los dinteles pintados con la sangre del cordero, entonces allí no entraba ese espíritu de muerte. Allí estaba Dios cumpliendo su promesa y defendiendo a su pueblo, y es lo que hoy mismo está pasando, quiero decirle. A través del sacrificio de Jesucristo, de esa preciosa sangre derramada, ahora nuestras casas, las casas de los hijos de Dios, que hemos decidido creer en su palabra y recibir el amor de Dios y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestras casas están pintadas con la sangre del Cordero. Los techos de nuestras casas, los dinteles, los postes de las puertas de nuestra casa. Gloria a Dios. Quiero decirle entonces, usted que es un creyente de la palabra, que es un hijo de Dios, usted puede estar seguro de que ningún espíritu inmundo, ningún espíritu de muerte va a tocar su vida ni la vida de sus hijos, ni ningún espíritu de depresión ni de ansiedad. Jesucristo vino para hacernos libres, así es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos hoy la garantía por la palabra de que ninguno de nuestros hijos, escuche bien, ni ningún familiar de nuestros hogares que están pintados por la sangre del Cordero se va a dejar dominar por ese espíritu de muerte que está llevándose a muchas personas. Al contrario, nosotros como hijos de Dios tenemos la gran tarea, y esa gran tarea es la de ir y predicar el mensaje de amor, el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados, porque en la medida de que nosotros prediquemos el mensaje a tantas personas, muchas de esas personas van a dejar de tener en sus vidas esa opresión del pecado, esa opresión de sus conciencias, esa opresión de la muerte sobre ellos, persiguiéndoles y llevándoles, conduciéndolos hacia esa mala decisión que es la de quitarse su vida. Y para eso nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios nos ha dado el mandamiento, la gran comisión de ir y predicar la palabra. ¿Saben? En la medida que prediquemos el mensaje de salvación, muchas personas van a ser libres de la muerte espiritual y también de la muerte terrenal a causa del suicidio. Y quiero decirle que hemos escuchado también testimonios maravillosos donde personas habían decidido ya ir y quitarse la vida, alar el gatillo o colgarse en una soga o ir a lanzarse en un desfiladero o en un viaducto. Y ese día que estaban dispuestos a tomar aquella decisión, esa mala decisión, guiados por el mismo enemigo, una persona, un hijo de Dios, un creyente de la palabra, un hombre o una mujer obedientes fueron y le hablaron sin saber lo que estaba pasando con ellos, pero fueron obedientes a la palabra y les hablaron acerca del amor de Dios. Les hablaron acerca de la preciosa sangre de Cristo. Les hablaron acerca del mensaje de salvación. Les hablaron acerca de lo que Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario, y eso fue más que suficiente para que aquellas personas que iban a tomar esa decisión, entonces hasta ese día llegaron esas intenciones y dijeron, ahora quiero vivir, ahora quiero seguir a Cristo, ahora quiero vivir esa vida que me promete Él en su palabra, ahora quiero ser un hijo de Dios. Entonces, 3 cositas ahí importantes a rescatar el día de hoy, y es que mediante la preciosa sangre de Jesucristo se limpia nuestra conciencia. Número 2, mediante la preciosa sangre de Jesucristo se nos libra de la muerte espiritual y podemos vivir para servir a Dios. Y eso es muy importante, que podamos entender que mediante la sangre de Cristo ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Y número 3 dice que mediante la sangre de Cristo se nos libra
del poder del pecado. Ya Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. El pecado no tiene autoridad sobre nuestras vidas. El único que tiene autoridad sobre nuestras vidas se llama Cristo Jesús y es el poder de la sangre de Cristo obrando en nosotros. Ahí en el libro de Efesios nos habla la Escritura de que gracias a que Jesucristo derramó su sangre tenemos perdón de nuestros pecados. Dice, así de abundante es su gracia, Efesios 1:7. Y en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Sabe? La sangre de Cristo nos ha acercado a nuestro Dios. Estábamos lejos de Él, estábamos retirados de Él, ya no éramos sus hijos. Mediante la sangre de Cristo, ahora Dios nos acercó a Él y ahora somos sus hijos. Y en Juan 1, primera de Juan 1, dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Note usted que dice que es de todo pecado. No es de un pecado que tal vez para nosotros es muy tonto, como una mentira de esas que hemos llamado mentiras blancas. No es que nos limpia del pecado de que, bueno, sí, yo estaba allá en la frutería y había una uva mal puesta y la agarré y me la comí, nadie se dio cuenta. No, ¿sabe? Es todo, eso también es pecado. Pero cuando la palabra dice que es de todo pecado, es de todo, ¿sabes? De los malos intenciones del corazón, de los malos pensamientos, de esos pensamientos de odio, de rencor, de envidia, de celos. Dios nos libra de todo pecado, de esos pecados de hurto, de esos pecados de desobediencia, de esos pecados de homicidio. Todo, escúcheme bien, la palabra es clara. Dice que Dios nos limpia de todo pecado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en primera de Pedro, entonces, dice la Escritura, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de eso que acabo de hablar, de todas esas situaciones que están vinculadas al mundo, a los deseos de la carne, al pecado mismo, dice que fuimos rescatados de esa manera de vivir que desagrada a Dios. ¿Y con qué fuimos rescatados? Dice la Escritura que no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue lo que nos rescató de esa vana manera de vivir que habíamos recibido, habíamos heredado, dice la Escritura, de vuestros padres. Y entonces hoy podemos dar gracias al Señor porque Jesucristo vino entonces para pagar por nosotros. Y ahí terminamos en ese capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 9, que dice la palabra. Voy a leer primero lo que está subrayado. Dice, y con tu sangre compraste para Dios un pueblo de entre todos los linajes, pueblos, lenguas y naciones. ¿Quién compró con su sangre para Dios el Padre un pueblo? Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Él fue el que lo hizo. Note usted que dice que dedicaron ese canto al Cordero y dice, eres digno de recibir el pergamino y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado. Qué bueno que nuestro Señor Jesucristo entonces pagó por nosotros. ¿Sabe? Él pagó por usted y por mí. Con su sangre pagó por nosotros. Gloria a Dios, fuimos redimidos. Gloria al Señor, que Él limpió nuestra conciencia. Hoy podemos dormir tranquilos porque Él limpió nuestra vida de todo pecado. Él quitó el peso del pecado y la autoridad del pecado sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Podemos estar este día llenos de esa bendición que Él vino a darnos. Y número 3, recuerda, Él quitó de nosotros la muerte espiritual para darnos esa vida eterna en Cristo Jesús. Me gustaría que hoy podamos entonces hacer una oración. Y en esta oración, todo aquel que hoy quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo aquel que le quiera decir a Él este día, ven a mi vida, quiero que tu sangre venga a limpiarme, quiero darle este día, amar ese sacrificio hermoso que hizo tu Hijo y quiero recibir en mi vida ese sacrificio, el perdón de pecados y la limpieza que haces con tu sangre maravillosa que derramaste ahí en la cruz. Si usted hoy quiere hacer esa oración, y aún si usted ya había hecho esta oración anteriormente, pero había estado apartado,
había estado caminando por caminos de perdición, había estado fuera del camino del Señor. Hoy es un día especial para que una vez más te reconcilies con el Señor. Vamos a orar. Ahí donde está, por favor, quiero pedirle que si usted quiere cerrar sus ojos e inclinar su rostro, aún si quisiera usted ponerse de rodillas allí donde está, y vamos a hacer esta oración. Repita conmigo. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo por amor a cada uno de nosotros, por amor a mí. Hoy recibo tu gran amor. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido, Señor, que me perdones. Estoy muy arrepentido. Te pido que me laves con la sangre que derramó tu Hijo unigénito en aquella cruz. Padre, hoy quiero darle ese verdadero valor y significado a tu sacrificio, el sacrificio de entregar a tu Hijo y el sacrificio de tu Hijo allá en aquella cruz de derramar hasta la última gota de su sangre por amor a tus escogidos. Yo hoy recibo tu perdón y tu salvación y recibo, Señor, el lavamiento de mi vida con tu sangre preciosa. Señor, te doy muchas gracias porque me has alcanzado con tu gran amor y porque has escrito mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Muchas gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que hoy han entregado al Señor su corazón por primera vez y otros han reconciliado este día su vida con Dios el Padre a través de Jesucristo su Hijo y el derramamiento de su preciosa sangre. Quiero invitarle, si estás acá en Mérida, a nuestros servicios presenciales. Son acá en la iglesia Gran Campaña de Fe. Todos los domingos desde las 7 de la mañana comienza un servicio y cada hora y media está comenzando un siguiente servicio. Quiere decir que a las 7 comienza el primero, luego 8:30, después 10 de la mañana, el cuarto servicio es a las 11:30, el quinto servicio es a la 1 de la tarde y el sexto servicio presencial es a las 2:30. Si estás escuchando este día, este servicio de la Iglesia Gran Campaña de Fe en línea, quiero pedirte que puedas invitar a otras personas, amigos, familiares, parientes, vecinos, a que puedan asistir a la iglesia. Y este próximo domingo estaremos celebrando entonces el 35 aniversario de la iglesia GC de Fe. Así es que usted que ha estado acompañándonos por tanto tiempo a través de este medio, y quiero invitarle para que entonces el próximo domingo pueda estar atento que vamos a tener nuestro servicio especial, un servicio unido, y es un servicio de celebración del aniversario de la Iglesia Gran Campaña de Fe. Te envío un gran saludo de parte de todo el cuerpo ministerial, de parte del pastor Jimmy Sousa y su esposa Jill y de toda la familia Gran Campaña de Fe. Les amamos. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Te invitamos a nuestros servicios dominicales todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana es el primer servicio, luego 8:30 estamos comenzando con el segundo servicio, 10 de la mañana, 11:30, cuarto servicio, 1 de la tarde, quinto y 2:30 de la tarde, sexto servicio. Nuestro servicio en línea todos los domingos a las 8 de la noche. Los sábados tenemos también los servicios para adolescentes a las 1:30 de la tarde acá en las instalaciones de la Iglesia Gran Campaña de Fe y a las 4:30 el servicio de jóvenes. Invitarles también a que visiten nuestras páginas y redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbete y Dios te bendiga.